Buenas noches, París, y gracias por estar con nosotros en Mundurama. Antes de nada, me gustaría que nos dijeras si, en tu opinión, tenemos que hablar sobre la matanza de Iguala, como dicen varios medios de comunicación, o como las desapariciones de Iguala, porque todavía no han encontrado los cuerpos. ¿Matanza o desaparición? Mira, yo creo que por un mero principio de rigor informativo tendría que seguirse hablando de desapariciones forzadas porque hasta ahorita no hay aún evidencia científica que corrobore que los cuerpos hallados en el río Cocula o los restos humanos recuperados del río Cocula correspondan a los normalistas desaparecidos. Entonces, es una mera cuestión de rigor. Y aunque bueno, hay que recordar también que en el ataque policíaco de Iguala también hubo una matanza, fueron asesinadas 6 personas, 3 normalistas y 3 transeúntes. Pero bueno, digamos que casi por orden numérico, al ser mayoría las víctimas de desapariciones, que creo que no es un error seguir hablando en este momento de que este es un caso de desaparición forzada, a pesar de que las autoridades especulen que los normalistas ya fueron asesinados. Todo el mundo podemos especular eso, pues todo el mundo podemos invocar al sentido común y alegar que han pasado muchos días como para que estos jóvenes sigan vivos. Pero incluso eso no es más que una especulación. Y tratándose de un asunto tan serio, creo que las especulaciones sobran, pues, ¿no? Los estudiantes salieron de un pueblo llamado Ayotzinapa y llegaron a Iguala, que está al norte del estado de Guerrero. Explícanos un poco quiénes eran estos jóvenes y por qué fueron a la ciudad de Iguala. Bueno, habría que empezar explicando qué son las escuelas normales rurales. Este es un proyecto educativo que se fundó en México en la década de los 20 del siglo pasado, y lo que pretendía era crear maestros rurales que pudieran combatir el tremendo rezago educativo que vivía México en ese momento, y además respondía también a las características demográficas del país. México en los años 20 y durante las décadas siguientes, pero en los años 20 era un país preeminentemente agrícola. Entonces, por esta misma situación, el rezago educativo se concentraba básicamente en zonas rurales. Por eso cada una de las 32 entidades federativas del país, o en cada una de estas 32 entidades, se crearon escuelas normales rurales que funcionan, a la fecha sobreviven 16 de esas 32. Pero estas escuelas son internados públicos en donde se forma, se les da educación profesional, salen con títulos de licenciatura a estudiantes que provienen de comunidades rurales, y básicamente son jóvenes campesinos, y que en estas normales rurales no solo duermen, sino que también aquí son alimentados y, digamos, toda su manutención va a cuenta, digamos, del sistema oficial educativo. El problema es que, como te decía, bueno, cambió la realidad demográfica de México. En el presente, la mayoría de los mexicanos habita en zonas urbanas, pero esto no quiere decir que el rezago educativo haya desaparecido, sino que al revés, las zonas rurales de México siguen presentando, las rurales y las urbanas, pues, pero principalmente las rurales siguen presentando un amplio rezago en materia educativa. Entonces, bueno, se creó este proyecto en los años 20, pero en las décadas posteriores empezó a ser golpeado el proyecto, y de los años 20 para acá han venido reduciendo el presupuesto. Como te decía, literalmente desaparecieron muchas de estas normales rurales, y bueno, todo esto era la introducción para responderte ¿por qué salieron de Iguala los jóvenes de Ayotzinapa? Bueno, los jóvenes de Ayotzinapa y de todas las normales rurales
necesitan realizar prácticas profesionales en escuelas rurales. Parte de su formación es esa, ir a dar clases ya como maestros. Sin embargo, las autoridades mexicanas no destinan presupuesto para pagar, por ejemplo, los traslados de estos jóvenes hacia esos pueblos rurales en donde tienen que dar clase, y tampoco absorben las autoridades la alimentación de los jóvenes mientras estén realizando estas prácticas. Entonces, lo que hacen los normalistas de manera más o menos común para obtener recursos para sufragar estos gastos es lo que aquí en México se conoce como botear, que es literalmente salir a las calles, en el caso de Guerrero a las carreteras, a pedir apoyo de moneda en moneda a la gente que va en sus autos. En otros casos, lo que hacen es que toman casetas carreteras y dejan el paso libre a los automovilistas y solo piden una especie de cuota solidaria. Y lo que hacen también es secuestrar autobuses, con los cuales pues realizan desde viajes a las comunidades a donde tienen que ir a dar prácticas, hasta las movilizaciones políticas que también son, digamos, una costumbre reiterada entre los normalistas. Los normalistas, por todo esto que te platico, son jóvenes muy politizados, son jóvenes muy conscientes de la realidad social del país, y también muy conscientes de el desprecio de que son objeto por parte de las autoridades. Entonces, bueno, los jóvenes de Ayotzinapa salieron a Iguala con el objetivo de botear, de obtener recursos para pagar los traslados hacia las comunidades rurales en donde tenían que dar clases, y también fueron a Iguala por 2 autobuses, para secuestrar 2 autobuses con los cuales trasladarse a la Ciudad de México una semana después para participar en la marcha conmemorativa de la matanza del 2 de octubre, que es una manifestación que se viene realizando desde hace 45 años en la Ciudad de México para conmemorar precisamente la matanza de estudiantes que perpetró el ejército el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Entonces, a eso es a lo que habían ido los estudiantes de Ayotzinapa a Iguala, a pedir dinero, apoyo solidario a la ciudadanía, y para tomar 2 autobuses. La versión oficial es que los jóvenes fueron a Iguala a boicotear un acto político que estaba realizando en ese momento la esposa del presidente municipal de Iguala, ¿no? Sin embargo, los normalistas con los que yo platiqué pues me decían que no, que ellos ni siquiera sabían que ese acto se iba a realizar, que ellos tenían un objetivo completo. Sin embargo, independientemente de eso, de que pudiera no quedar del todo claro por qué se presentaron en Iguala ese día a esa hora, podemos continuar platicando sobre lo que pasó después. Bueno, sin aviso previo y sin ningún tipo de advertencia ni nada, los jóvenes fueron atacados con arma de fuego por policías municipales en por lo menos 2 episodios. Uno, poco después de que secuestraron los autobuses de la terminal de autobuses de Iguala, y ya cuando intentaban salir del poblado, primero fueron atacados por la parte posterior del camino que ellos seguían, y luego fueron acorralados por otro contingente policíaco que empezó a atacarlos de frente. Entonces, esa noche del 26 de septiembre, los jóvenes de Ayotzinapa, digamos que fueron emboscados, fueron atrapados en una calle estrecha, atacados por los dos flancos por donde podían eludir el ataque. Fueron atacados por la parte frontal y por la parte trasera, y es durante el primer ataque policíaco que 43 de estos jóvenes
son obligados a abordar en patrullas de la policía municipal y se van supuestamente detenidos. Lo que sabemos ahora es que estos jóvenes nunca fueron presentados ante el Ministerio Público como correspondería en el caso de una detención legal, sino que fueron entregados a integrantes del crimen organizado y quienes, según testimonios recabados por la autoridad, les habrían dado muerte. Pero insisto, aun cuando la autoridad cuenta con testimonios de los supuestos autores, no ha logrado demostrar que las afirmaciones de estas personas sean ciertas, sin descartar que lo sean, pues, ¿no? O que eventualmente puedan serlo, pero vamos, en 3 ocasiones desde que ocurrió el secuestro de estos jóvenes el 26 de septiembre, en 3 ocasiones la autoridad ha dicho que encontró sus cuerpos y no lo ha hecho. Las 2 primeras, incluso ya se descartó que los cuerpos encontrados correspondan a estos jóvenes. Entonces, un poco en eso se basa la desconfianza de los sobre esta versión oficial, porque los padres alegan, bueno, ya en 2 ocasiones nos dijeron que los encontraron muertos y resultó falso. ¿Por qué creerles esta tercera vez si nuevamente tampoco nos están presentando evidencias científicas? Desde fuera de México siempre se ha relacionado el narco y ese permanente estado de violencia también con las zonas del norte del país, como, digamos, Chihuahua o Sonora. Pero estos sucesos han tenido lugar en Iguala, en el estado de Guerrero, que está a apenas 100 kilómetros al sur de México, DF. Las protestas han llegado a paralizar incluso el aeropuerto de Cancún. Bueno, hay que tomar en cuenta que es Guerrero. Es muy cierto lo que dices. Probablemente fuera de México se tenía como una zona, como un punto rojo al norte del país y nada más. Pero lo cierto es que el sur mexicano es una zona quizá más convulsionada que el norte del país. Por ejemplo, Guerrero es un punto estratégico para el comercio mexicano desde antes de que México se constituyera incluso como una nación independiente. Guerrero alberga a uno de los principales puertos del continente americano, que es Acapulco. Es una zona con una riqueza natural y con condiciones climáticas como propicias para la producción agrícola, y por lo tanto se ha vuelto también una zona propicia para el cultivo de enervantes. Guerrero es un estado productor de marihuana, pero también, yo no sé si sabías, pero la ONU hace 2 años considera a México el segundo productor de opio del mundo, después de Afganistán. Y buena parte del opio que se produce en México se cultiva en Guerrero. Guerrero, además, es un estado en donde la pobreza y la miseria y la marginación es exorbitante. Por lo mismo, Guerrero es un estado con mucha tradición de lucha social. Guerrero es un estado que ha sido cuna de muchos movimientos armados con causas sociales, como por ejemplo la guerrilla de Genaro Vázquez o de Lucio Cabañas. Entonces, bueno, es cierto lo que dices. Quizá Guerrero no estaba en el mapa, o fuera de México quizá Guerrero solo se le identificaba como un punto turístico, pero no lo es. En México, Guerrero es uno de los ejemplos más vergonzantes de desigualdad y de impunidad y de corrupción. Muy bien, pues Paris Martínez, periodista mexicano, gracias por estar hoy con nosotros en Mundurama.